Entonces, sí. Pero si están conectados en la red no se puede acceder por la IP. No la reconoce por la IP, no la accede por la IP tampoco. Hay que publicar la aplicación. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto fue todo lo que yo les probé. Ahora sí, vamos a publicar la aplicación. Entonces, pasos para publicar la aplicación. Primero, ahora, yo utilizo, se los voy a explicar aquí con un hosting que yo compré. Yo compré un hosting que se llama Negos. Es muy bueno. Por aquí tengo voy a ingresar aquí para que lo vean. Si le digo aquí negos.com, es esta página. Este hosting, ¿cuánto pagué yo por este hosting? Muy fácil, pago simplemente $7 mensuales. Entonces, realmente, y me sirve pues absolutamente, me sirve muchísimo. Entonces vamos a dejarlo ahí. Entonces lo primero, voy a crearme un backup de la base de datos. Entonces nosotros estamos aquí en base de datos, databases, y en la base de datos se llama e-commerce 3, y sobre esta base de datos voy a crear una nueva base de datos. Entonces voy a hacer un backup. Entonces cuando haga el backup de mi base de datos, ¿dónde lo voy a poner? Voy a poner mi vacacito, lo voy a poner aquí en la carpeta de TEN y lo voy a llamar e-commerce.back. Ahí quedó, simplemente ok. Entonces aquí terminó, y si miro aquí mi carpeta temp, dentro de mi carpeta de temp, aquí está, yo borro incluso este otro que es uno viejo entonces aquí ya tengo, esperantico, yo borro también este que no me estorbe, y aquí tengo, creo que aquí le puse entonces yo lo vuelvo a hacer, que es que no sé cuál de estos dos, y creo que lo hice fue con coma. Yo lo hago bien hecho más bien. Voy a hacerle aquí clic derecho, tareas, nuevamente voy a hacer un backup de la base de datos, y ahí está, e-commerce. Espérate, yo más bien lo hago para estar seguro que lo estoy haciendo bien. Vamos a hacerlo aquí en el de temp, y lo voy a llamar e-commerce.back. Ok, y listo. Ahí lo hizo en un momentico. Aquí nos quedó e-commerce.back. Voy a comprimir este archivo porque yo lo puedo subir a hosting compreso. Entonces voy a comprimirlo en zip y se va a llamar e-commerce.zip. Entonces, primer paso, vamos a crear la base de datos en el servidor. Entonces, voy a entrar aquí en mi administrador de mi hosting. Ahora, hay otras opciones de hosting, unos incluso gratuitos. Ustedes ya ensayarán, pues ahí me ha ido muy bien con él. ¿Cómo? Aquí están todas las condiciones. Vea que cuando usted le dices hosting, vamos a ver qué tenemos con los $7. Con los $7 tenemos espacio en disco 5 GB, tenemos un ancho de banda mensual de 50 GB, que eso nos permite muy buen tráfico. Tengo un website, puedo tener 5 usuarios FTP, 20 cuentas de correo, cada cuenta de correo puede tener 1 megabyte, puedo tener bases de datos SQL Server, 5 bases de datos. Cada base de datos puede tener máximo 1 giga, puedo tener 5 bases de datos MySQL, y cada base de MySQL tengo 99. Y tengo una garantía, tengo una promesa del servicio del 99.9%. Ya pagando $15 mensuales, entonces ahí está. Ahora, yo puedo pagar $7 mensuales, o si pago todo el año, me ahorro 2 meses. O sea, pago $70 anuales y ya me ahorro 2 meses gratis. ¿Y cómo me queda? Me queda cada mes a $5.83. Ahora, ya cada ustedes ya verán pues si se van a este hosting. O sea, no tienen que adquirir un hosting tampoco para este curso. Simplemente ya se van a pegar. O sea, los servicios que yo publico, ustedes van a consumir los servicios de lo que yo vaya a publicar. Si lo quieren hacer ahora, ustedes son profesionales, yo les recomiendo que se vayan haciendo a su dominio, a su hosting, para que vayan montando sus cositas y puedan ir haciendo sus marañitas por ahí. Listo. Entonces, voy a entrar a mi cuenta, voy a entrar a mi management, y en mis management tengo este panel. O sea, aunque esto puede variar de hosting a hosting, o sea, es muy parecido todo pues. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, en base de datos voy a crear la base de datos. Recuerden que mi hosting permite crear 5 bases de datos. Ahí tengo 3 de 5. Ahora, uno también es muy vivo. Yo he tenido en una base de datos, meto diferentes tablas con esquemas diferentes, y ahí en una misma base de datos meto como que mucha cosa. Listo. Entonces, bases de datos, voy a crear una base de datos. Él me obliga
Él me le va a colocar el prefijo Zulusoft1, obligado. Entonces, ¿cómo va a llamar mi base de datos? Mi base de datos la va a llamar e-commerce. Ahí está. ¿Cuál es el usuario de la base de datos? Yo previamente creé este usuario. Él me le coloca Zulusoft1, que es mi usuario en Negos, y el underline Zulu, que es el usuario. Entonces le voy a decir aquí, save. Aquí que acabé de crear, creé mi base de datos, Zulusoft e-commerce. Ahora esa base de datos es el coquito de la base de datos, no tiene nada por dentro. Entonces voy a subirle el backup que acabé de crear. Entonces me ingreso aquí y le voy a decir en el Maintenance Tool, voy a hacer un restore de la base de datos. Él me dice que suba el archivo ¿dónde fue que lo pusimos? Lo pusimos aquí en el CTN y lo puedo subir el compreso. Entonces yo le digo restore. Entonces ¿el qué hace? Sube la base de datos, ahí la subí en un momentico, no se demoró nada, y tarán, primer paso, ya nos creó la base de datos. ¿Y cómo se llama la base de datos? Zulusoft1 e-commerce, ahí vamos. ¿Y cuál es el usuario? El usuario se llama Zulusoft1 underline Zulu. Necesito el nombre de la base de datos y el nombre del usuario para poderme conectar a esa base de datos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Vamos a modificar el web config. Entonces, en el web config que nosotros tenemos actualmente, es un web config que está preparado para conectarse con una base de datos local. Entonces, este connection string a mí ya no me va a servir. ¿Por qué? Porque yo me voy a conectar a otra cosa. Yo aquí, ¿qué recomiendo? Recomiendo dos cosas. La primera, que le adicionemos esta línea, que es un remove, y yo le digo remove name default connection. ¿Por qué hago esto? Por si en el hosting tengo montada otra conexión que llame default connection, prime esta última que yo trabajé. Se va a llamar default connection. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a duplicar esta línea del default connection. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando vaya a trabajar localmente, descomentaré esta línea y comentaré esta otra. Eso también se puede manejar por código, uno puede manejar unas transformaciones en el web config, pero no me quiero complicar ahí la vida con eso, simplemente prefiero comentariar y descomentariar. Ahora, ¿cuál va a ser el data source? Entonces el data source cambia. ¿Por qué? Es esta IP. Ustedes están diciendo, bueno, coño, ¿y de dónde me saco esta IP? Cuando uno compra su hosting, ya sea con Negos o con otro proveedor, ellos le dicen a uno, la IP, para usted acceder a su base de datos es esta, y esa es mi IP de base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? Mi base de datos en producción ya no se va a llamar e-commerce 3, sino que ¿cómo se va a llamar mi base de datos? Vea, se llama Zulusoft1 e-commerce. Y ahora, ya la seguridad no va a ser integrated security, sino que la seguridad ya es seguridad SQL. ¿Y cuál es la seguridad de mi base de datos? Yo aquí le tengo copiado, entonces vamos a copiar, vamos a reemplazar ese integrated security, lo vamos a reemplazar por Paging Security y vamos a ponerle este otro, o sea, este Integrated Security True lo voy a cambiar por Percy Security Info True. ¿Cuál es el usuario? Zulusoft1 underline Zulu. ¿Y cuál es el password de ese usuario para conectarme a esa base de datos? Lo llamé Roger con la R mayúscula 1974. Ahí está, ese es el nombre de mi usuario y mi contraseña. Con esto debería bastar para conectarnos. Ahora, un par de cositas adicionales en el web config. La primera, vamos a necesitar con esta línea del Entity Framework, la voy a necesitar comentariar para publicar. No me sirve la configuración del Entity Framework ahí. Vamos a tener que colocar el Entity Framework, lo vamos a colocar aquí en el runtime como un assembly. Porque él tiene aquí unos dependency assembly y ahí vamos a colocar el dependency assembly de nuestro Entity Framework. Yo aquí les tengo el pastelito. Entonces simplemente en el dependency assembly voy a copiarme estas lineecitas del dependency assembly y voy a adicionar otro dependency assembly. Ahí lo pusimos, el de framework. Ahora, cuando yo vaya a volver a correr esto local, ¿qué nos toca hacer? Nos toca descomentariar esta línea, descomentariar esta conexión y volver a comentariar esta conexión. ¿Para qué? Para poder trabajar local. Entonces yo voy comentariando y descomentariando dependiendo. Como voy a publicar, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a publicar este paquete. Ahí vamos bien. Ahora vamos a generar el paquete de publicación. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Por aquí en el menú Build tenemos algo que se llama Publish. Y cuando yo le digo publicar, él me dice, bueno, ¿qué método de publicación? Entonces él está preparado como para subirlos directamente a Azure. Aquí no tenemos cuentas de Azure, entonces voy a decirle custom.
Él me dice, ¿qué nombre? Vas a ponerle un nombre al perfil de publicación. Yo le pongo aquí cualquier cosa. Simplemente lo voy a poner Zulu. Y él me dice, ¿qué método de publicación? Vamos a utilizar el más sencillo, llama el File System. ¿Qué es File System? Voy a generar un paquetico con todos los archivos necesarios para subirlos al hosting. Vamos a decirle File System y me dice, ¿dónde lo vas a subir? Yo lo voy a subir aquí en mi carpeta temporal y lo voy a llamar e-commerce. Temporal, y aquí le digo e-commerce. Le digo next. Luego él me dice, ¿cómo lo vas a generar? ¿De release o de debug? Lo vas a generar de release para que me quede más liviano, más rápido. De debug es si quiero que me monte mucho, si voy a hacer de pronto una depuración porque tengo por ahí algún error difícil de capturar. Siguiente, y ya cuando finalizo le digo publish. Al decirle publish, él no demora mayor cosa. ¿El qué me va a generar? Me va a generar un paquetico con los archivos necesarios para que funcione. Ahí no está, ahí ya me generó el paquetico aquí que llama e-commerce. Aquí que tengo todo lo necesario, solamente los binarios, no tengo fuentes. Entonces, tengan en cuenta una cosa, que en la carpeta content nosotros ya tenemos una imagen de unos productos, de unos clientes. Esa carpeta content no se me crea, él por defecto no es capaz de ponerla ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a venir y voy a abrir la carpeta content y voy a pasarle esos archivos. ¿Cómo así? Aquí dentro del content yo tengo, se me bloqueó esta joda, cancel. Dentro de la carpeta content yo tengo customer, logos, posts. Entonces voy a irme a esta ruta, voy a copiarme estas carpetitas y estas carpetitas y las voy a copiar aquí en el content. ¿Para qué? Para que me queden publicaditas esas imágenes iniciales de pruebas y no se me pierdan. Ahí nos quedó. Siguiente paso, ahí lo tengo. Voy a subir este archivo al hosting. Entonces, para subir ese archivo al hosting, voy a borrar aquí la base de datos para que no me quede eso subido ahí. Tengo aquí la carpeta e-commerce, donde está todo lo necesario. Voy a comprimir esta carpeta. Adicionemos al archivo, lo vamos a adicionar como un zip. Y ahí nos quedó. ¿De cuánto quedó? De 10 meguitas. Vamos a subir esas 10 meguitas al hosting. ¿Cómo le hacemos? Fácil. Vamos a irnos aquí a algo que se llama el File Manager, y en el File Manager voy a subir ese archivo al hosting. Entonces, voy a hacer un unload, selecciono el archivo, es este, abrir, y aquí le digo unload, y bueno, y aquí esperemos, ve que, bueno, menos mal hoy la internet está más o menos decente. Ahí está subiendo el archivo, está subiendo muy bien de hecho, ahí ya lo subió. Listo, tarán. ¿Y cómo me quedó? Me quedó el archivo en formato zip, el e-commerce zip. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer con este e-commerce zip? Vamos a descomprimirlo. ¿Cómo lo descomprimimos? Simplemente selecciono aquí el e-commerce zip, le digo unzip. Y una berraquera, ¿qué hace? Me subió. Ya si observáis, aquí que tengo, dentro de mi hosting, ya me quedó la carpeta. Es decir, que aquí ya tengo la carpeta e-commerce. Y dentro de la carpeta e-commerce tengo todos los archivos necesarios para poderlo ejecutar. Ahora, para que esto me funcione, necesito crear un directorio virtual dentro de mi hosting. Entonces, voy a irme a websites y en websites voy a buscar Zulu Software y en Zulu Software voy a buscar aquí algo que se llama directorios virtuales. Y en los directorios virtuales, aquí ya tengo yo algunos creados, estos tres. Vamos a crear un nuevo directorio virtual. El nuevo directorio virtual va a pegarse de qué carpeta física, va a pegarse de la carpeta que hemos llamado e-commerce. ¿Cómo se va a llamar el sitio? El sitio se va a llamar e-commerce. Al decirle create directory, él me compila ese webconfig, verifica que todo esté correcto. O sea, si cometí un error en el paso anterior, aquí ladra. Esperemos a que nos vaya bien con esto. ¡Pum! Ahí vamos bien. Ahora, como nosotros vamos a subir imágenes, es importante habilitarle este permiso, Enable Write Permissions, y aquí le voy a decir Update. Y después de que le digo Update a este directorio virtual, ya le podemos decir Save Changes and Exit. Y listo, esperemos lo que termine y ahí estamos ¿qué? Grabando nuestro sitio en el hosting. Zuluaga, nunca me encuentro. ¿Qué salón es este? K400.
Ya me vi. Listo. Listo, mano, gracias. Entonces, ahí lo creó, ya quedó nuestro sitio. ¿Cómo lo probamos? Si nosotros entramos por aquí al browser, al Zulu Software, ahí entro a mi página, pues está muy feíta, pero no le he metido pues espacio a eso. Y luego le voy a decir /e-commerce, como llamé mi sitio virtual. Si le digo /e-commerce, aquí es cuando uno tiene que rezar lo que se sepa. Aquí es cuando los ateos dejamos de ser ateos y hacemos fuercita para que funcione. ¡Tarán, hijo de madre! ¿Ya que tenemos? Ya tenemos nuestro sitio publicado. Este es mi sitio, pero véale la dirección. Ya no estoy saliendo por localhost, ya estoy saliendo en un sitio que usted ya podría entrar ahí desde sus máquinas. Si yo le digo login, incluso ahí se los voy a dejar para que comparen con su práctica los movimientos y puedan corroborar y ver cositas al menos visualmente. Entonces, si yo me logueo aquí con Angelina, acá Angelina loguea. Angelina, ¿dónde trabaja? En Adidas. Y le decimos aquí Products. Aquí tengo los productos y aquí en movimientos tengo pues todos los movimientos. Ya está publicado el sitio, pero yo no quería publicar.